Esta semana INEGI publicó su encuesta nacional de ocupación y empleo que pues tiene datos interesantes sobre el empleo en nuestro país y vamos a hablar al respecto con Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, querido Carlos? Pascal, muy buenos días. Un saludo a todos. Bueno, uno de los datos que vi que destacaste tú al hacer un resumen de lo que se conoció por esta encuesta es que subió en 3 millones de personas la población de más de 65 años y bajó en 3 millones también la población de menores de edad en el país. ¿Qué significado tiene esto respecto de la ocupación y el empleo en México, Carlos? A ver, creo que perdimos el contacto con Carlos Ramírez. Vamos a recuperarlo. Porque sí hay datos interesantes también sobre la población económicamente activa, sobre el sector informal de la economía y creo que vale la pena revisarlos. Sí, Carlos, te perdimos un momento. Pascal, te decía, el INEGI publica esta encuesta trimestral que permite evaluar cuál es la situación del mercado laboral en el país y acompañando esta información siempre actualiza sus cifras de población en el país, la población total del país. En esta ocasión, al tratarse del cuarto trimestre del año 24, podemos tener la película completa de lo que pasó durante los últimos 6 años, durante, digamos, ahora sí que la administración del presidente López Obrador Uh -huh. en materia poblacional. Y ahí, Pascal, lo que observamos es algo que, digamos, conocemos, sabemos, pero ya visto en las cifras no deja de ser, digamos, algo importante a tomar en consideración. México está envejeciendo, Pascal. Uh -huh. Este dato que acabas de comentar, el hecho de que 3 millones de adultos mayores, o sea, 3 millones de mexicanos eh, cumplieron 65 años o más durante los últimos 6 años, la población alcanzó 13 millones de adultos mayores, mientras que la población entre 0 y 10 años, es decir, recién nacidos hasta 10 años, cayó 3 millones. Uh -huh. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El país está envejeciendo, cada vez hay menos niños, vamos a ponerlo así, en términos relativos, hay una población importante en edad de trabajar todavía significativa, pero ya estamos alcanzando cifras, digamos, la proporción de la población adulta mayor ya representa más del 10% del total de la población en el país Uh -huh. y los próximos años lo que vamos a ver es cómo sigue creciendo este número de manera muy acelerada. Lo cual tiene una serie de implicaciones pues económicas, laborales. De entrada, bueno, serán personas que tendrán derecho a la pensión para adultos mayores, cuyo monto se irá incrementando de manera importante y también pues serán personas que pues fuera de esa pensión que es universal, a lo mejor no tendrán otra pensión y tendrán pues la necesidad de tener ingresos. Efectivamente, el envejecimiento poblacional está ocurriendo en todo el mundo, es un fenómeno global, en algunos países va más avanzado que en otros, Uh -huh. pero lo que llama la atención en el caso de México y creo que está ocurriendo también en algunos otros países de América Latina, es la velocidad con la que está ocurriendo, Pascal. Es decir, hemos estado muchos años acostumbrados a escuchar que México tiene un bono demográfico, Uh -huh. una demografía muy benigna, que somos un país de jóvenes. Y esto que sigue siendo real, Uh que -huh. sigue siendo algo en efecto que ocurre en nuestro país, pero está dejando de serlo de manera acelerada. Y quizá no hemos caído en cuenta de los retos que supone el envejecimiento. El envejecimiento no es necesariamente algo negativo para un país,
pero si no se toman las medidas adecuadas necesarias, sí puede tornarse en un grave problema, tanto en materia fiscal, como en materia económica, como en materia laboral, como en materia de salud, Ujú. en fin, tiene una serie de repercusiones muy importantes que de no atenderse, de no prepararse los países para esta etapa de envejecimiento que va a durar las próximas 3 décadas, podemos enfrentarnos a una circunstancia, Pascal, de convertirnos en un país, vamos a llamarle, de adultos mayores y al mismo tiempo un país sin prosperidad, sin riqueza Ujú. para enfrentar, digamos, esa etapa de nuestro desarrollo. Seguimos siendo un país joven en cuanto a la edad de promedio, creo que estamos en 27 años, ¿no? Sí, en cuanto a la edad promedio, seguimos siendo jóvenes y también seguimos siendo con el 10% de nuestra población mayor de 65 años. Si nos comparamos con España o con Japón o con Corea, que tienen 20, 22, 23% de sus poblaciones, Ujú. seguimos todavía en niveles relativamente bajos. Pero reitero, en los últimos 6 años, la población adulta mayor pasó de representar el 7% a representar ahora el 10%, Sí. y así nos vamos a ir las siguientes 2 décadas. Bueno, como decías, esto tiene una serie de retos. De entrada, pues el reto fiscal, porque como decíamos, estas personas constitucionalmente tienen el derecho a la pensión de adulto mayor y pues el monto de los recursos fiscales que se destinan a esta pensión, pues ha ido creciendo geométricamente, Carlos. En efecto, Pascal, nada más un dato. El sexenio pasado, como se universalizó la pensión universal y además se elevó el monto que reciben los adultos mayores, se multiplicó por 5. El monto que destina el gobierno, obviamente con nuestros impuestos, a el pago de pensiones pasó a pensiones solamente de adultos mayores, pasó de 50.000 millones a casi 500.000 millones. Sí. Y ese número, 500.000 millones, en los próximos años va a seguir creciendo de manera muy acelerada por el simple hecho de lo que estamos comentando, la inercia demográfica, el crecimiento de la población mayor de edad, adulta mayor, va a seguir presionando de manera incesante Ujú. la parte fiscal, y vamos a ver que este programa en pocos años no van a ser 500, van a ser 700, 800 y así para arriba en las próximas décadas. Bueno, sin duda la pensión para adultos mayores pues resuelve el apremio de la alimentación, pero resulta insuficiente en muchos otros sentidos. Sabemos también que el adulto mayor frecuentemente tiene más gastos que una persona más joven y nos topamos con el hecho de que una gran parte de estos 13 millones de adultos mayores pues no cuenta con una pensión producto de su trabajo. En efecto, sí, la pensión de adultos mayores, digo que actualmente se ubica en 3,000 pesos al mes. Pues es insuficiente a todas luces, frente a las necesidades y realidades de lo que requiere una persona en esta etapa de la vida. Uh -huh. Y desafortunadamente, de cada 10 mexicanos, Pascal, solamente tres mexicanos tienen una pensión contributiva, es Uh decir, -huh. tienen una pensión ya sea del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de la Afore, de donde venga. Entonces, el problema es que 7 de 10 no. Y esos 7 de 10 pues van a tener que vivir de alguna u otra manera dependiendo de esta pensión gubernamental o este apoyo gubernamental que resulta a todas luces insuficiente. Entonces Sí. nos estamos enfrentando ya, pero se va a agravar la situación de tener una población crecientemente mayor de edad sin los suficientes recursos para sufragar sus necesidades en esta etapa de la vida. Entonces, ¿de qué echan mano? Pues muchas veces de los hijos cuando se puede, y muchas veces con enormes carencias, estimado Pascal. Sí, Carlos, y bueno, decías que hay
hay otros retos. El reto de la salud, sin duda, es importante. Yo no sé si el país se ha actualizado, por ejemplo, en el número de geriatras, en la compra de medicamentos, que algunas enfermedades que se presentan más en adultos mayores, pues son necesarios. En fin, el tema de la salud también es todo un reto. Gigantesco, Pascal, porque además déjame comentar que el, el país subinvierte en salud. Tenemos una población con problemas que, conocidos, digamos, visibles para todos en materia de obesidad, en materia de enfermedades no transmisibles, el corazón, y México está gastando su inversión pública, la inversión que realiza el Estado mexicano en salud, es menor a 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, cuando Ujú. la media en los países de la OECD es más o menos entre 7 y 8%. Entonces, México subinvierte en salud. Por eso es que vemos la carencia de medicinas, por eso es que vemos los hospitales como se ven en la parte pública, por eso es que vemos ciertamente el problema de que nuestra esperanza de vida no crece al ritmo de lo que está creciendo en otras naciones, en fin. Entonces, el desafío que se nos viene solamente por la parte de salud, ya quitando la parte de pensiones, es enorme, Pascal. Entonces, sí, sí, México va a enfrentar en las próximas 2 décadas, pareciera mucho tiempo, pero en realidad es un tiempo relativamente corto, una enorme presión fiscal por el lado de las pensiones, por el lado de la salud, por el lado de la atención, como bien señalas, que no estamos preparados con el número de enfermeras, de geriatras, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces sí, se nos viene un tsunami, en efecto. Sí, y bueno, y frecuentemente los adultos mayores pues requieren también, aparte de medicamentos y tratamientos, pues requieren pues de muchos elementos para poder andar, para poder hacer la vida más llevadera, y eso implica gastos, ¿no? Gastos que frecuentemente no sufragan pues los sistemas de salud. En efecto. En efecto, los sistemas de salud están ya de por sí muy saturados, Sí. están claramente con una deficiencia en materia de infraestructura muy visible y muy notable, que Ujú. además se agravó en los últimos años como resultado de problemas en el suministro de medicamentos, falta de inversión pública en infraestructura. Sí. Claramente tenemos a la mitad de nuestra población, o casi el 60% de nuestra población, que no cotiza a los institutos de seguridad social y que por tanto Ujú. tiene que atenderse ahora en el IMSS Bienestar, que apenas está consolidándose como la institución que atiende a los no afiliados y está teniendo muchos problemas para consolidarse, en fin. Entonces, el panorama no se trata de sonar catastrofista, pero No, no, estos pero datos que es. se revela el INEGI ayer, Pascal, nos muestran con mucha claridad de que lo que se le viene a México en materia poblacional es quizás el desafío más grande que tiene el país por delante en las próximas 2 décadas. Pues ahí está el tema, era muy importante comentarlo. Carlos, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muy buen día a todos, un saludo. Gracias, Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores. Pues sí, digo, aparte de los medicamentos, sillas de ruedas, andaderas, bastones, en fin, muchas cosas que requieren los adultos mayores y que se van a requerir en un número cada vez mayor, simplemente porque el país está